Hola muchachos, bienvenidos nuevamente a otra clase de química. Hoy vamos a hablar acerca de las soluciones. Pues no las soluciones a nuestros problemas, pero vamos a ver qué es una solución química y vamos a ver todo lo que concierne a esa solución. Bueno, entonces iniciemos. ¿Qué es una solución? Entonces, una solución es una mezcla físicamente homogénea de dos o más sustancias. ¿Qué quiere decir una mezcla físicamente homogénea? Es decir, que no vemos las partes de sus componentes. Por ejemplo, cuando hacemos en la casa un frutiño, entonces usted coge el frutiño, el agua, de pronto azúcar porque pues lo quiere más dulcecito y agrega todo eso y con la cucharita ya agita y ya, entonces queda una mezcla homogénea. Es decir, que usted no puede ver dónde quedó el frutiño, dónde quedó el azúcar o bueno, todos los ingredientes que haya agregado. No sucede lo mismo cuando usted hace una ensalada de frutas. Usted en la ensalada de frutas dice, aquí quedó la piña, el banano, el mango, bueno, todos los ingredientes de la ensalada porque esa es heterogénea. Aquí es homogénea, en donde no se ven los componentes que usted agregó de esa mezcla. Y eso es una solución. Entonces, cuando usted mira una solución, entonces siempre se ve de un solo color, dependiendo de los ingredientes que haya agregado, no se ve ni más clarito en un lado ni más oscuro en el otro, sino que se ve uniforme, tiene un color uniforme dependiendo de, pues, que haya agregado a la solución. Una mezcla, perdón, una solución tiene dos componentes. Uno, que es el soluto, que generalmente es sólido, pero pues no siempre, y el solvente o disolvente, que generalmente es el agua. Se dice que el solvente universal, cuando ustedes escuchen quién es el solvente universal, el agua, porque el agua disuelve a la gran mayoría de sustancias, no a todas, porque usted me va a decir, profe, pero el aceite no lo disuelve, sí, no lo disuelve, las grasas no. Entonces la grasa pues se va a disolver en otras cosas, pero el disolvente universal siempre es considerado el agua porque es el que diluye a la gran mayoría de sustancias. Entonces recuerden, una solución tiene dos partes, el soluto y el solvente. El soluto es el que está en menor proporción y el solvente o disolvente es el que se encuentra en una mayor proporción. Entonces son las partes de una solución. Hay diferentes clases de soluciones. Esas clases de soluciones vienen dadas por cómo es la relación entre el soluto y el disolvente. ¿Cómo así? Entonces encontramos primero las soluciones diluidas. Entonces contienen una pequeña cantidad de soluto. Entonces, bueno, yo preparé una limonada, pero apenas le agregué un poquitico de azúcar y dos goticas de limón. Eso está más diluido que cuando lo probamos, pues uno dice, ¿y esto qué es? ¿Agua? Entonces está muy diluido. Encontramos las soluciones saturadas o concentradas. Dice cuando la cantidad de soluto es la máxima que puede disolver a una temperatura dada. Bueno, entonces estamos preparando nuestra limonada, nuestro frutiño, nuestro jugo y estamos agregando pues nuestros ingredientes en una proporción que nos queda bien concentradito y que uno dice, esto sabe a la fruta que estemos agregando, esto sí nos quedó una limonada bien rica, entonces ahí está concentrada o saturada. Y por último encontramos las soluciones sobresaturadas. Dice que contienen la cantidad de soluto o que la cantidad de soluto es mayor de la que puede disolver. Entonces estamos haciendo nuestra limonada y pues dijimos, nos exageramos y le agregamos en vez de 2 cucharadas de azúcar, agregamos 3. Entonces cuando usted ya agita y vuelve y agita y de todas maneras el azúcar como que no se le disuelve, sino que usted lo ve en el fondo del recipiente, en el fondo del vaso en el cual esto está preparando. Cuando eso sucede, que a pesar de que usted agite una y dos veces y aparezca el soluto ahí, entonces se dice que está sobresaturada, porque contiene más del soluto de la que ese disolvente es capaz de disolver. Entonces, si agregamos mucho más, pues mucho más nos va a quedar de soluto visible que no se va a poder disolver. Y todo lo hemos experimentado cuando agregamos más azúcar o más sal a alguna algo que estemos preparando, pues como que siempre nos va a quedar ahí en el fondo, especialmente azúcar, en el fondo del vaso donde estamos preparando. Bueno, aquí hay unas imágenes que nos permite ver la relación, ¿cierto? Entonces acá está la cantidad de soluto, acá tenemos un poquitico soluto, aquí ya un poco más y aquí gran cantidad. Aquí miren que si hay demasiado, entonces pues se está formando ese precipitado que yo les dije que se formaba
cuando la solución es sobresaturada. Aquí escasitamente alcanza a pintar allá el agua, acá pues ya le damos siempre cierto tono dependiendo de lo que estemos agregando. Entonces son las tres clases de soluciones. Entonces recuerden que esas soluciones están basadas en la relación que hay entre el soluto y el disolvente. Entonces, si el soluto es poquito, pues será diluido, y si el soluto es mucho, mucho, ya exagerado, pues será sobresaturado. Eso, las clases de soluciones. En la vida diaria, pues también encontramos diferentes tipos de soluciones. Aquí aparecen unas, bueno, uno diría las soluciones o disoluciones como aparecen acá, porque son dos términos que pues quiero que ustedes se acostumbren. Disoluciones y soluciones son exactamente lo mismo, no es que nos estén hablando de otro tema. Antes hablábamos solo soluciones y hoy día pues le colocaron el término disoluciones, pero pues son exactamente lo mismo. Entonces, esas soluciones o disoluciones pueden ser gaseosas, líquidas o sólidas. O sea que no solamente una solución, pues yo siempre coloco el ejemplo de hacer nuestra limonada, el jugo, etcétera, pero pues también hay soluciones gaseosas, hay soluciones líquidas, que son las que generalmente las más comunes, y hay soluciones que quedan en estado sólido. Aquí pues ustedes van a leer y van a mirar que hay algunos tipos de soluciones, como por ejemplo, miren, esta la bebida gaseosa. O sea, las gaseosas que nosotros consumimos es una solución líquida, sí, obvio. ¿Y quiénes son los componentes? El soluto, el solvente, perdón, es líquido, y el soluto es gas. Hay otro ejemplo de solución líquida, por ejemplo, el alcohol en agua, y una también líquida que es sal en agua, también la que hemos mencionado que es en estado líquido. Y acá pueden encontrar otros tipos de soluciones. Miren, estado gaseoso, el aire. Recuerden que el aire que está a nuestro alrededor es una mezcla homogénea, sí, una mezcla de oxígeno, de hidrógeno, de gas carbónico y de otros gases que hay a nuestro alrededor, y que nosotros no percibimos. Es que aquí este pedacito tiene más gas carbónico y si me corro para allá, entonces va a tener menos. No, sino que es una mezcla que es homogénea en ciertas regiones y en ciertos lugares, pues es constante. Entonces el aire es una mezcla, o sea, una disolución o una solución. El aire húmedo, el polvo en suspensión, y bueno, ahí van a leer el resto de las soluciones. Pero más que estas disoluciones que nos dan acá en nuestra vida diaria, en lo que utilizamos, inclusive hasta en lo que consumimos, hay mezclas. La leche es una mezcla homogénea. Claro, tiene diferentes componentes, pero la leche no sentimos acá pues todos los componentes. Por ejemplo, la mayonesa es una mezcla. El champú que utilizamos para nuestro cabello, para bañarnos, es una mezcla. Y así podríamos mencionar muchos ejemplos de soluciones que están a nuestro alrededor y que diariamente nosotros o consumimos o utilizamos para puede ser a nuestro aseo personal, para nuestro bien, para el bien de todos. Entonces son algunos ejemplos de esas disoluciones o soluciones. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la concentración de las soluciones. Entonces, esa concentración, pues igual que casi que las clases de soluciones, tiene que ver con la relación que hay entre el soluto y el disolvente, y dice que expresa la cantidad de soluto presente en una cantidad de disolvente o solución. Claro, entonces si hay mucho soluto, pues entonces vamos a decir, uy, no, esto está concentrado. Por ejemplo, si preparamos una sopa y le agregamos demasiada sal, que sería el soluto en este caso, entonces pues vamos a decir, está salada, ¿cierto? O está muy dulce si estamos preparando algo que lo hagamos con azúcar, entonces uno dice está muy concentrado. Hay unas maneras o unas unidades de expresar la concentración. Básicamente encontramos tres formas. Una es la molaridad. La molaridad se expresa o se identifica con una M mayúscula y, e indica el número de moles de soluto disueltos en un litro de agua. Entonces, em, de esta manera, y esta es la fórmula, o sea, esto que está escrito aquí en palabras, lo expresamos aquí, la molaridad, que es con M mayúscula, es igual. Recuerden que ya habíamos hablado que en química N significa moles, entonces es igual a las moles sobre el volumen en litros de la solución. Entonces, eso es molaridad. Encontramos la molalidad se identifica con una M minúscula
e indica la cantidad de moles de soluto presentes en un kilogramo de disolvente. Son muy parecidas, miren que son en el numerador son moles, pero aquí son litros y aquí habla de kilogramos. Y la vemos escrita de esta manera: molaridad es igual a moles sobre kilogramos de disolvente. Y finalmente encontramos la fracción molar. La fracción molar la representamos con una X e indica la relación entre las moles de soluto y las de disolvente. Entonces, como una solución ya vimos que tiene dos componentes, que es el soluto y el disolvente. Entonces, quiere decir que hay fracción molar del soluto y hay fracción molar del disolvente. ¿Cómo se calculan? Miren, el denominador es igual, moles de soluto más moles de disolvente. Si lo ven acá en la presentación, el denominador es el mismo. Lo que va a cambiar son que arriba va moles de soluto y aquí va moles de disolvente, dependiendo de qué fracción molar es la que va a utilizar. Entonces ya ahorita con unos ejemplos miramos cómo vamos a utilizar estas fórmulas. Entonces, estas tres son las maneras de expresar la concentración de una solución. Entonces, miremos, bueno, nos falta lo que son las diluciones. Dice que es la reducción de concentración de una sustancia química en una disolución. Claro, y nosotros en la vida diaria también. Resulta que su mamá ya hizo sopa y llegó una visita inesperada. ¿Qué hace su mamá? Ay, pues la diluye, ¿cierto? Está utilizando una dilución. Entonces le agrega más agua, la pone a hervir otro poquito y nos alcanza para toda la sopa. Entonces todos comimos sopa un poquito más diluida, ya no nos toca tan espesita, pero todos comimos sopa. Entonces eso es lo que está diciendo acá, es la reducción de la concentración, ¿cierto?, de una sustancia en una disolución. Entonces aquí por el ejemplo, ¿cierto?, tenemos acá la solución que queremos diluir. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le cogemos de aquí, agregamos un poquito, agregamos agua y pues ya nos quedó diluida. Entonces tenemos el frutiño, acá está concentrado el frutiño, entonces decimos, queremos diluirlo, pues ¿qué hacemos? Pues le agregamos más agua y nos alcanza para todos y todos podemos repetir del frutiño. Nos quedó diluido, esa es la dilución. ¿Cómo podemos químicamente en una fórmula expresarlo? De esta manera. Entonces, el volumen 1 se quiere decir concentración, o sea, la concentración inicial es igual a volumen 2 por la concentración final. Entonces, con esto o podemos calcular el volumen inicial de lo que estamos diluyendo, o la concentración inicial, o el volumen final, o la concentración final de una solución que estemos en el proceso de dilución. Y que esas son las fórmulas que vamos a utilizar para este tema de las soluciones o disoluciones. Pues miremos algunos ejemplos para mirar cómo utilizamos esas fórmulas que están ahí escritas. Entonces, dice, qué molaridad tiene una solución de ácido nítrico, HNO3, si 400 mililitros de la solución contienen 150 gramos del ácido? Entonces, recuerden, como todos los ejercicios que yo les digo, si lo hacemos de manera ordenada, sacando las variables, no nos vamos a equivocar. Entonces nos dice, ¿qué molaridad? Ay, molaridad es con M mayúscula. Eso es lo que nos están preguntando. Dice que tiene una solución de ácido nítrico de 400 mililitros. Recuerden que ya en el tema anterior miramos que si están mililitros, centímetros cúbicos, pues nos están hablando del volumen de la solución. Y dice que 150 gramos. Recuerden que gramos es unidad de masa. Esos son los datos que nos está dando el ejercicio. Entonces, ¿usted qué hace? Usted dice, ¿qué nos están pidiendo? Molaridad. Pues escribe la fórmula de molaridad. Molar, ya aquí ya lo hice simplificada, molaridad es igual a las moles sobre el volumen. Una vez que usted lo ha escrito, usted dice, venga, a ver, ¿yo qué tengo? ¿Tengo el volumen? Sí. Mire que acá lo tengo escrito, 400 mililitros. ¿Tengo las moles? Por acá en ningún lado me habla de moles. Entonces aquí vamos a recurrir a una fórmula que ustedes debieron haber visto el año pasado, que igualmente ya recordamos al inicio de este año, pero pues que aquí nuevamente les voy a recordar. ¿Cómo hago para calcular las moles de un compuesto? Entonces hay una formulita que me dice que moles es igual a los gramos sobre el peso molecular. Gramos, ¿cuáles? Miren, los gramos siempre nos van a dar unos gramos, 150. Y el peso molecular, ay, pues el peso molecular de la sustancia, que ustedes ya deben ser expertos en calcular el peso molecular. Entonces,
gramos son 150 y el peso molecular 63. Acá recordemos rápidamente cómo me hace ese 63. Oxígeno pesa 16 en la tabla periódica. 16 por 3 da 48. Más el nitrógeno que pesa 14, más hidrógeno que pesa 1. Recuerden que suman todos estos valores que les acabo de dar y eso les da 63. Ustedes allá rectifican esto que estoy diciendo con su calculadora, ustedes lo suman y verán que nos van a dar 63. Recuerden, oxígeno 16 por 3, 48, más 14, más 1 nos da 63. Y acá divide 150 entre 63 y eso nos va a dar 2.3 moles de NaHO3, es decir, de ácido nítrico. Listo, entonces ya tengo para poder reemplazar en esta fórmula. Entonces, molaridad es igual a moles. Ay, sí, ya las tengo. Mire que las acabo de encontrar. 2.3 y el volumen que ya me lo habían dado. Pero resulta que el volumen de la fórmula de molaridad dice que el volumen tiene que estar en litros. Si no está en litros, mi hijo, usted tiene que hacer algún procedimiento para poderlo convertir. Pero como usted es tan pilo, usted ya sabe que un litro equivale a 1000 mililitros. Ah, y entonces, ¿qué hace? Pues divide este valor en 1000 y le va a dar en litros. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces, molaridad es igual a las moles, 2.38. Véanlas acá, las que acabamos de calcular. Y dividimos 400 en 1000 y nos da 0,4 litros. Y dividen estos dos y nos da 5,95 y ustedes le colocan la letra de lo que nos están pidiendo, que es la molaridad. Y de esa manera calculamos la molaridad. Este tema de soluciones también es muy sencillo. Lo único que necesitan es recordar que esto tiene que ser en litros y recordar esta fórmula que es muy, pero requete, muy importante en química, que es el de hallar las moles. Recuerden, gramos sobre el peso molecular. Y ya si calcular el peso molecular, muchachos, pues tienen que hacerlo a ojo cerrado. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, si se disuelven 10 gramos de hidróxido de potasio, KOH, en 450 mililitros de agua, ¿cuál es la concentración molar de la solución? Recuerda, vamos a mirar las variables que nos dice. Nos dice que tenemos 10 gramos de KOH, de hidróxido de potasio. Nos dice que tenemos 450 mililitros de agua, es decir, el volumen. Y nos están preguntando cuál es la molaridad, es decir, la M minúscula. Entonces recuerden, bueno, yo ya sé que me están preguntando la M minúscula, la molaridad, pues escribo cuál es la fórmula. Y la molaridad dice que es igual a las moles sobre kilogramos de disolvente. Entonces, ¿tengo moles? No, por acá no me hablan de moles. Entonces, mi primer tarea es sacar ya las moles. ¿Tengo kilogramos de disolvente? Pues tengo un volumen, pero pues, y ese volumen es 450 mililitros de agua. Recuerden que el agua es el disolvente universal. O sea, este es mi disolvente. Entonces ya miramos qué hacemos. Pues primero vamos a calcular las moles. ¿Con cuál fórmula? Con esta formulita que teníamos acá, que acá se la recuerdo. Moles es igual a gramos sobre peso molecular. Entonces, gramos, ¿cuáles? 10 gramos. Y hallamos el peso molecular del KOH. Entonces usted mira, potasio 39, oxígeno 16, hidrógeno 1. Suma todo eso y eso le debe dar 56. Quiero que usted, cuando esté escuchando esta presentación, coja su tabla periódica y no coma entero, sino que diga, venga a ver la profe de dónde sacó que potasio 39. ¿Es cierto o no es cierto? Que oxígeno es 16 y que hidrógeno es 1. Eso sí creo que me creen porque ya lo hemos utilizado muchísimo en otros temas. Entonces, la suma de los pesos me da 56 y 10 dividido en 56 me da 0,17 moles de KOH, que es lo que voy a utilizar acá. Kilogramos de disolvente. Cuando yo tengo 450 mililitros de agua, es como si tuviera 450 gramos de agua. Y de gramos, para pasarlos a kilogramos, lo divido en 1000. O sea, que 450 lo divido en 1000 y pues eso me da 0,45. Entonces, eso es lo que voy a colocar acá. Molaridad es igual a las moles, 0,17 que hallamos, y este dividido en 1000 lo colocamos aquí y me da el kilogramo de disolvente.
dividimos esas dos y nos da 0,37 molar. Entonces, dése cuenta que la fórmula clave es esta, que usted puede hacer esto, gramos sobre peso molecular y hacer las conversiones de de gramos a kilogramos y de mililitros a litros, que siempre va a ser dividir por 1000. Vamos al siguiente ejemplo. Dice, una solución contiene 5,8 gramos de cloruro de sodio y 100 gramos de agua. Dice, determine la fracción molar del agua y de la sal. Bueno, entonces, como lo dice que es fracción molar, bueno, vamos a sacar los datos. Entonces, fracción molar bueno, lo que nos piden es calcular la fracción molar. Entonces, recuerden que hay fracción molar del soluto y fracción molar del disolvente. ¿Cómo sabemos que NaCl es el soluto? Porque NaCl es sal. Entonces, pues la sal en agua, pues el soluto es el cloruro de sodio. Entonces, ustedes cogen su fórmula ya que vimos y simplemente lo reemplazamos. Entonces dice que es igual a moles de soluto sobre la suma de los dos componentes de la solución, y aquí exactamente lo mismo. Recuerden que lo único que dije que era que variaba arriba quién era el soluto y quién era el disolvente. Entonces vamos a calcular las moles. Vamos a calcular las moles del soluto y del disolvente porque es que lo que necesitamos para poder calcular acá. Entonces, las moles, recuerden, la formulita esa muy apreciada en química que dice que gramos sobre peso molecular es igual a las moles. Entonces vamos a calcular las moles del cloruro de sodio. Uy, eso se me fue toda la presentación. Entonces las moles de cloruro de sodio. Entonces es igual a los gramos, que son 5,8 gramos. Mírelos ahí. Sobre, recuerden, peso molecular de estos dos. El sodio pesa 23, el cloro pesa 35. Cuando usted suma esos dos, da 58. Divide y nos da 0,1 mol de cloruro de sodio. Eso con el soluto. Y lo mismo hace con el otro, con el agua. Entonces, las moles de agua serían igual a los gramos. ¿Cuánto dice aquí? Que son 100 gramos. 100. Y el peso molecular del agua. Oxígeno pesa 16 y 2 de hidrógeno, pues 18. Entonces, 100 dividido en 18 nos da 5,5 moles de agua. Ya tenemos las moles. Entonces, con estos valores que tenemos aquí, vamos a coger cada una de estas fórmulas y los vamos a reemplazar. No se les olvide, cloruro de sodio es el soluto y el agua es el disolvente. Es decir, lo vamos a reemplazar acá, 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 todo donde dice disolvente por el valor que aparece acá. Y el 0,1 será las moles de soluto, 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 lo que aparece. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, las moles de cloruro de sodio serían igual. Moles de soluto, 0,1, sobre la suma de los dos, 0,1 más 5,5. Suman estos dos y luego 0,1 lo dividen entre la suma que les dio y eso nos da 0,01. Lo mismo hacemos con el agua. Entonces, moles de disolvente es igual a 5,5 y sobre lo mismo. Entonces, miren que esta fórmula son muy parecidas, como les he dicho ya repetidas veces. Los denominadores siempre van a ser igual, lo único que va a cambiar es el numerador, dependiendo si estamos hablando del soluto o estamos hablando del disolvente. Acá dividimos y nos da 0,99. Recuerden, no solamente crean en este número que les estoy dando, ustedes cojan su calculadora, verifiquen que este es el dato que da realmente. Estas son las fracciones molares tanto del soluto como la del disolvente. ¿Cómo hace usted para saber que esto le quedó bien? Hay un truquito, tips o bueno, un dato que no les había dado antes de la fracción molar, y resulta que cuando usted calcula la fracción molar del soluto y del disolvente, es decir, de las dos partes de la solución, la suma de esas fracciones molares le debe dar aproximadamente 1. Generalmente nos da 0,99, pero no nos puede dar 1,05, 1,2, 1,5, ni nos puede dar 0,8 ni 0,7. Realmente 0,99 dando casi 1. Y entonces la suma de eso, pues cuando ustedes verifican, pues nos da pues 1, ¿cierto? En esta sí, mire, 9 y 1, 10 va 1. 9 y 1, 10. Y acá pues llevamos 1, nos da 1. Entonces cuando esta suma nos da 1, quiere decir que todo este proceso que hemos hecho nos da perfecto. Entonces con esto hemos aprendido cómo utilizar las fórmulas de solución
y poder resolver algunos ejercicios que, ay no mentiras, falta uno. Hay un ejercicio que dice que 200 mililitros de hidróxido de sodio, me faltaba la última fórmula, la de la sopa ya que su mamá tiene que diluir. Entonces, 200 mililitros de hidróxido de sodio 0,5 molar se diluyen a 500 mililitros. La concentración final de la solución es, entonces miren, entonces, ¿qué nos están diciendo? Que tenemos un volumen inicial de 200 mililitros, que la concentración inicial, recuerden que cuando nos hablan de molaridad y molalidad, nos están hablando de concentración. Dice que se diluyen a 500 mililitros, es decir, que el volumen 2 es 300 mililitros y nos están preguntando cuál es la concentración final. Bueno, acá miremos este valor porque dicen, no, profe, pero es que acá dice 500. Miren, miremos acá. Acá tenemos, su mamá hizo 200 mililitros de sopa y dice que lo diluye a 500. O sea, la olla le subió hasta 500. ¿Cuánto tuvo que agregarle para que llegara a 500? Pues le tuvo que agregar 300 mililitros para que llegara a este valor. Entonces acá, ojo con eso, cuando ustedes lean el ejercicio, qué valor van a escribir acá. No necesariamente tiene que ser el que les dé aquí, sino dependiendo de qué valor están arrancando. Entonces estos son los variables que tiene el ejercicio. Entonces recurrimos a nuestra fórmula de dilución. Volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Y despejamos lo que nos piden, concentración 2. Entonces, ¿qué hacemos? Volumen 2, que está multiplicando, lo pasamos acá a dividir, mírelo acá, y reemplazamos con los valores que tenemos aquí. Entonces, concentración 2 es igual al volumen 1, que son 200 mililitros, por concentración 1, que son 0,5 molar, y el volumen 2, que son 300 mililitros. Recuerden que lo sacamos de aquí. No, primero cancelamos, bueno, cancelamos unidades iguales, mire que no lo hice. Cancelamos mililitro y mililitro, nos queda molaridad. Y 200 por 0,5 lo dividimos en 300 y nos da 0,33 molar. Listo, muchachos, entonces pues eso es todo lo que tiene que ver con soluciones, pues es lo básico, lo elemental que ustedes deben haber aprendido acerca de las soluciones. Igual que con el anterior tema, en el librillo les aparecerán algunos ejercicios, algunos problemas que ustedes van a resolver teniendo en cuenta lo que acabamos de estudiar y de aprender. Muchísimas gracias por su atención y éxitos en las soluciones.